Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical. Volvemos a la base aeroespacial de Subterfuge Radio, al estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, para recapitular una nueva y trepidante historia profesional. Pasión por la música desde muy joven y amplia visión del negocio también desde temprana edad caracterizan el currículum vitae de nuestro invitado de hoy. Un tipo querido y respetado que ya es historia pura de la música de este país, de la industria y de sus alrededores. Todo un placer, pues, recibir hoy, en esta nueva entrega Simpatía por la Industria Musical, a la palabra y el testimonio de Marcos Calvo. Bienvenido, Marcos. Muchas gracias por invitarme y encantado de estar aquí. Bueno, me echaba en falta yo. Un auténtico placer. Bueno, las líneas biográficas que pido a mis invitados, ¿no? Arrancas con a partir de los 16 años y gracias a que desde muy pequeño escuchaba música, mucha música en mi casa y en el bar del negocio familiar donde yo manipulaba la gigantesca jukebox repleta de singles de éxitos del momento. Me ha hecho mucha ilusión. Bueno, nosotros tenemos aquí una sinfonora de esta. Lo importante que eran esas máquinas, ¿no? Absolutamente. O sea, no, por eso lo recalcaba, ¿no? Sí. Que fue una parte importante, porque no todo el mundo tenía el acceso a escuchar música, ¿no? Como te pongo ahí, pues yo escuchaba a Ángel Álvarez, pero claro, el poder tener una jukebox y que alguien de golpe venía semanalmente y te ponía singles de éxito y decías, ostras, y yo claro, yo la manipulaba porque tenía la llave, porque el negocio era de mi padre y bueno, pues ponía la música y tal y juntaba a los amigos allí y ponía la música a través del jukebox. Y la selección la hacía la persona que me hacía el mantenimiento de la máquina. Sí, traía los éxitos cada 15 días o tal, cambiaba y claro, yo escuchaba ahí música que no se escuchaba en otro sitio y decía, joder, pues, o sea, una de mis canciones de toda la vida, ¿no? Que recuerdo y que me marcó es One These Nights de los Eagles, ¿no? En el 70 y pico, y dices, ostras, que descubrí este tipo de música, este tipo de canciones a través, obviamente, de ese programa de radio, pero que yo tuve la posibilidad de tener esa música, que a lo mejor, de otro modo, pues oye, no había accedido a escuchar tanta música quincenalmente de éxitos, ¿no? Es una historia alucinante porque la de las máquinas, yo tengo aquí una que está fabricada por Gedasa, que era una empresa madrileña y está fabricada al 100% aquí en Madrid, creo que es del año 70, no sé si. Y tiene, los orígenes del Big Data, tiene hasta un cacharrito donde conforme el single iba sonando, iba saliendo la puntita para que este señor supiese cuál era el éxito. Justo, exactamente. Sí. Tenían un contador y a mí me lo decía, porque yo claro, tenía 16 años, 15, 16 años, decía, oye, pero esta... ¿Por qué dejas este single y tal? Y no, porque mira, ¿ves? Han gastado, lo contaba en duros. Se han gastado 200 duros y tal, en esto. Y claro, es un poco lo que dices tú, el origen del Big Data, porque esa máquina reflejaba y dejaba los singles que la gente, vamos, de alguna manera, pagaba más y claro, que yo la trastocaba porque al final ponía las canciones que quería y decía, joder, pues esta canción se ha dado 100 veces, yo. No sé. No, me parece alucinante y una forma muy bonita además de empezar este encuentro. Bueno, y estabas hablando de Ángel Álvarez, de la importancia de la radio, ¿no? Oyente de Vuelo 605. Importantísimo. Que gestan en ti también afición por la música, ¿no? Sí, o sea, empezó pues esa posibilidad de escuchar música en casa. Mi madre tenía también mucha música y singles, esto de la jukebox, la radio, empezó un poco todo a crear mucho interés y sobre todo pues del tema de la manipulación, al final pues unos amigos de ahí del barrio, oye tío, joder, a ti se te da muy bien esto. Pues mira, hay un sitio, cierto sitio ahí que podías poner la música y tal. Ese sitio resultaba que era un club de alterne. La Costa Fleming. Efectivamente, en esa época de los 70. Y ahí fui yo, pues a poner mis discos, mi música, todo tipo de música. ¿Ibas con tus discos? Y yo iba con mi música ahí y bueno, a partir de ahí
pues empecé un poco la carrera como disc-jockey. Y te engancha también el rollo de lo que se implica la cabina, ¿no? La comunión con el público, y a partir de ahí empiezas una carrera que en primera fase como meteórica como DJ, ¿no? Principalmente, sí, ¿no? Efectivamente. La verdad es que súper rápido porque, o sea, a partir de ahí, pues como todo, pues hay gente que te dice, pues este chaval, pues vamos a llevarlo a este sitio y tal. Y empecé un poco por las discotecas de finales de los 70, con 17 años, 18. y nada, pues compaginaba un poco el tema con los estudios, ahí como podía, y al final dije, mira, esto se me da fenomenal, y acabé pues en una de las, ahora mismo, pues templos que era en su momento, ¿no? Inaugurando una discoteca como Macumba, ¿no? Macumba de Chamartín, que fue una pionera, ¿no? De macroespacio, ¿no? Además, era, yo creo que el primer macroespacio como tal, ¿no? Porque el resto que yo había estado, pues, en Pingüino, que estaba al lado del Golden, o Emmanuel, o Adam's Apple, o discotecas de este formato eran discotecas, discopubs, no eran como tal, ¿no? Pero esta es la primera, que además, bueno, pues tenía una super cabina ahí, que era, parecía un platillo volante y tal, y recuerdo eso, de hecho tengo por ahí una foto ahí, con 18 años, vestido de traje, inaugurando el Macumba, que era de unos señores marselleses muy simpáticos. Bueno, y eso te hace, bueno, seguir una trayectoria. En esta biografía, joder, me hablas un montón de salas y tal, eso, me imagino que había un circuito, ¿no? Sí. Claro, Adam's Apple, Benasur, Tímpano, que me encanta el nombre, Trazos, Estudio 12... Sí, como te comentaba antes, pues esas discotecas empezaron ya en los 80, digamos que eran coetáneas al mundillo este de la movida, pero con otro tipo de público y otra gente. Sí, es que hablábamos antes de fuera de micro eso, ¿no? De ese paralelismo, ¿no? De ese Madrid, estaba el Madrid, digamos, de la movida, y luego estaba el Madrid que un poco de la cultura de electrónica casi incipiente, sí, ¿no? que empezaba de algún modo la música electrónica, y aunque... Bueno, era una mezcla de músicas y de sonidos, sí. Entonces no había determinado, ¿no? Porque de golpe pues poníamos música lenta, había como mucha mezcla de estilos, ¿no? Ahí también a finales de los 70 empieza la música disco, o sea, he vivido un poco todas esas épocas. Y ahí pues un poco culmina con la discoteca Madrid, que ha sido como el sumum fue de las discotecas aquí en Madrid, bueno, pues... A partir de ahí es donde empiezo un poco digo, joder, aquí hay que hacer más cosas, ¿no? Pero también con pinitos en Ibiza, ¿no? En Q... Sí. Lo típico, eras el disc-jockey un poco de moda entonces, la discoteca de moda, pues te llaman del Q de Ibiza, o te llaman de las discotecas, de las discotecas de Italia, o te llaman... Pues ibas un poco en plan... Megastar. Ya me hubiera gustado ser el David Guetta de la época, ¿sabes? Porque entonces, bueno, pues evidentemente las categorías económicas no eran las mismas que manejábamos ahora mismo. Y como te decía, en O es donde empiezo un poco gracias a los hermanos Lozano que Pero bueno, antes montas tu propia discoteca. Por eso, en este impasse montamos ahí las discotecas Zona de Baile, en la zona sur de Madrid. Y The Factory antes. Claro. Exacto. Ahí se me olvida. Claro. Estamos hablando del 82, claro, que me ha sorprendido. Además, inaugurada por inaugurada por Andy Warhol. A ver, cuéntanos eso porque es... Pues la verdad es que fue una cosa de estas, joder, no me acuerdo. Fue el famoso viaje a la Galería Biján de... Exacto, pues nosotros cogimos el nombre... Obviamente de Factory, de la factoría de Andy. Y en esa coincidencia de que, ostras, pues tenemos que inaugurar, la discoteca estaba como medio... Ahí como para empezar, era también muy, muy, muy curiosa. Y apareció con una corte... Algunos nombres no se pueden decir, pero fue una fiesta muy curiosa, muy, muy divertida. Y muy cerrada, eran como 80 personas las que nos acompañaron y era como nuestra inauguración. Y una discoteca pequeña. Bueno, cabían como 500 personas, una cosa así. O sea, tenía muchas peculiaridades en aquella época, pues un escenario que se levantaba, una cabina que bajaba desde el techo, o sea, cosas un poco marcianas. Y la verdad es que duró solo un año. ¿Y la diseñasteis vosotros también?
¿Y qué referencias tenéis como para montar de repente esa caminata? ¿Viajabais por Europa? Sí, estábamos viajando sobre todo a Londres, que entonces estaban inaugurando discotecas de ese estilo ya con tecnología y demás. Veíamos discotecas en Londres, también íbamos a París, nos fijábamos mucho en el Palace de París, que era una discoteca súper grande. Y bueno, cogimos y montamos esto 3 locos con 20 años. Qué bueno. Y eso, bueno, pues al final nos duró un año porque pues no sabíamos de esto, y en esto pasó lo de Alcalá 20 y las discotecas tenían que tener salidas de emergencia y esas cosas, y nosotros decíamos, ¿eso qué es? Salidas de emergencia. Y bueno, nos pilló un poco, pero bueno, la experiencia fue maravillosa, ¿no? De esa discoteca. Y de ahí ya surge así el contacto con los hermanos Lozano, Madrid, que eso, bueno, ya es el inicio además de una etapa, además como muy basada también como en fiestas temáticas en esas discotecas, ¿no? En historias, cuéntanos esa... Sí, bueno, ahí en el O Madrid han pasado pues las famosas fiestas estas que alguno que ha pasado por aquí seguro que te ha comentado, de Mecano, que hubo un par de fiestas de Mecano, pero sobre todo, claro, las grandes estrellas siempre pasaban por allí y hacíamos pues el fin de fiesta de los conciertos pues de Rolling Stones, de The Pets, una anécdota con Pink Floyd bastante curiosa que siempre cuento, porque saqué a Roger Waters del agua, de la piscina, lo metí en un taxi que nadie lo quería tal, porque nadie sabía quién era Roger Waters en aquella época. Lo metí en un taxi, lo llevé al Palace, y el tipo al día siguiente le dijo al manager, oye, como tenemos día libre, voy a agradecer a este tipo tal, y vamos a tocar en esa discoteca. Y de golpe pues me llamaron y montamos un concierto de Pink Floyd en el O Madrid. ¡Qué bueno! Así, y llamando a la gente a través de las radios y tal para que nos trajeran instrumentos, porque claro, todos los instrumentos y tal habían viajado, y tenías que ver a Roger Waters tocando una guitarra con una esta de tender la ropa, ¿sabes? O sea, cosas muy curiosas. El equipo nos lo trajo de Fluje, Luis, que entonces creo que se llamaba de otra manera, y nos trajo un equipo y tal, bueno, una cosa surrealista, y muchas anécdotas con los Rolling, con Queen, bueno, toda la gente pasaba por allí. Y es una discoteca de éxito total, ¿no? Sí, la verdad que estuvo muchos años, o sea, tenía esa peculiaridad de la piscina exterior y demás, y que bueno, pues que era como la discoteca puntera y pasaba todo el mundo por allí. Y en paralelo también empecéis a abrir los locales, esto que se llaman zona de baile, ¿no? Sí, por eso te decía antes que ahí empezó un poco mi curiosidad como empresario, aparte de estar ahí con los Lozano, y empecé a montar estas salas por la zona sur de Madrid con otros empresarios. Y bueno, la verdad que a partir de ahí también montamos las famosas fiestas de fin de año, los pabellones estas que hubo durante unos años, que yo hice ahí varias. ¿Y cuántas discotecas zona de baile llegáis a montar? Tuvimos 4 en la zona, más 3 pabellones de fin de año. Y más una revista, además. Más la revista, claro, correcto. Claro, joder, qué bueno. La revista Zona de Baile. Un poco adelantados al tiempo, sí, ¿no? ¿sabes? Sí, porque todavía hablábamos ya de electrónica en esa época y tal, y todavía la electrónica como tal no estaba... O sea, hablábamos de colectivos como Soul to Soul y demás, y aquí la gente todavía estaba en otra página, ¿no? Estaba saliendo de la movida, del pop y demás, y de golpe estábamos nosotros metiendo el tema de la electrónica en aquella época, ¿sabes? Un poco adelantados a la época, pero muy contento de haber podido... O sea, poder realizar todas esas experiencias, porque me dio, o sea, el organizar tanto ahí como en el O Madrid también, organizar ya, empezó un poco el tema mío como promotor, ¿sabes? Ahí ya en el O Madrid pues contratamos grupos míticos como Front 242, por ejemplo, que tocó allí en esto, y en Factory previamente también tuvimos grupos como Funkapolitan, no sé, con Image, que eran bandas de la época, ¿no? Y ahí ya empecé un poco con aquí hay que
que traer grupos y bueno. fue un poco el tema este de promotor, ¿no? Bueno, ahora yendo un poco, porque eso, en el 90 dejas de trabajar en discotecas y fiestas, la vemos, pero echando también para atrás, en el 85 activas con unos cuantos, los denominas locos, Radio Vinilo, sí. ¿No? Que fue un... También fue un... Llegó a tener muchísima popularidad, además, ¿no? La verdad que sí, la verdad es que no pusimos... esto fue un dial, cogisteis un dial y... Pues no esto era Radio Intercontinental. Ah, vale. Que tenía ahí su FM, entonces se llamaban las chicas de la Inter, las que estaban allí en la FM, y llegó un tipo, Roberto Azorín, y oye, habló con el dueño de la radio, vamos a montar una radio musical aquí y tal, y empezamos ahí entre unos cuantos, Quique, Cristina, Julio, y con Roberto, y empezamos a programar música, la que nos gustaba. Por un lado, yo la que tenía como DJ y el resto como DJs y tal, y de golpe, pues, la gente empezó a... Coño, pues esto no es lo que suena en las radios convencionales, o sea, no seguíamos ninguna pauta, ¿no? La discográfica se volvía loca, pues decía, oye, pero como una radio no está poniendo la música que tal, pues es que no, estos son otras emisoras, ¿no? Y sí, llegó a tener mucha popularidad, la verdad es que en Madrid, porque era una radio local, pues llegamos a hacer sombra a los... magníficos 40 intocables, pero bueno, y que yo acabé ahí trabajando en los 40 de comercial a partir de esa experiencia también, ¿sabes? Con la radio, pero muy, muy satisfactoria la experiencia de la radio, porque igual coges una diferente, ¿no? El tema de entrevistas, o nosotros hacíamos unas gamberradas tremendas, porque yo viajaba mucho a Londres para comprar música, entonces me compraba cintas que grababan ahí piratas de conciertos en directo, las pinchaba y decía que estaba yo ahí en el directo. Hicimos Guerra de los Mundos bastante, ¿sabes? Bueno. De esto, ¿no? Estamos ahí viendo a U2 y tal, no sé qué, estamos viendo a The Pets y tal, y eran cintas de cassette que le teníamos que dar la vuelta a la cinta de cassette y decía, un momento, ¿qué tal? Voy al baño. No, eso fue bastante curioso, el tema el paso por la radio, sí. Bueno, y eso, hablábamos eso, en el 90 cambias el mundo de las discotecas y fiestas y llegas a las compañías. Me imagino que las compañías en ese momento ven en eso un chaval que moviliza gente y qué tal, y bueno, me imagino que te empiezan a surgir propuestas, ¿no? Y trabajas además, bueno, con casi todas, ¿no? CBS, Ariola... Sí, en su momento, o sea, creamos un colectivo que se llama Rebeldes sin Pausa, de productores, con Luis Carlos Esteban y Pedro del Moral, y trabajamos muchísimo porque, bueno, lo que buscaban en ese momento las compañías es llegar a lo que estaban viniendo esos megamixes o remixes, venían de fuera y tal, y por aquí nosotros teníamos acceso a hacer ese tipo de segundas vidas para muchas canciones, ¿no? Que como le llamamos al tema del remix. Y empezamos a trabajar así y luego pasamos un poco al lado de la producción. Llegamos a producir bastantes discos. Uno que a mí me dejó especialmente muy satisfecho y del cual me siento muy orgulloso es del último de Alaska y Dinarama. Sí. Que produjimos Fan Fatal. Totalmente. Con el último de Carlos y con Olvido. Y la verdad es que pues una época también muy divertida, de mucho aprendizaje, porque yo era un poco la parte comercial, ¿no? La que hablaba con las compañías y luego mis compañeros Luis Carlos, músico, y Pedro Moral, DJ, pues eran los que más estaban ahí con la parte musical y la verdad que tuvimos bastantes éxitos, o sea que funcionó muy bien. Y esa primera incursión en el mundo del rap, del hip hop, ¿no? Que es la aventura de Rap in Madrid. También. Esa es una locura de nuestro querido José María Cámara. Sí. Que llegó, no sé si te acuerdas, llegó a buscar a unos tipos y le grafitearon el coche, que tenía un BMW, y se involucró tanto en la movida. Se volvió loco, ¿no? Con la historia. Sí, o sea, de golpe él iba a tope, ¿no? Esto fue con Álvaro de Torres, que era el AR de entonces. Y, oye, pues como lo de sujétame el cubata, que no hay cojones de hacer tal, ¿no? Ya verás tú. Y
empezamos a hacer un scouting con... Joder, había un fotógrafo, Miguel Trillo. Claro, sí, Trillo. Que fotografiaba a los breakers. Correcto. Pues a través de Miguel, oye, necesitamos que nos traigas aquí personajes de estos y tal. Y eran todos, o sea, no habían hecho nada en su vida. Y me acuerdo que uno de ellos era Paco, que entonces era Jungle Kings. Luego fue CPV. Exactamente. Tuve aquí a Sonia Cuevas que hice Sonia Money. Sonia Money, que también rollo con su amiga Money, que no había encantado en la vida. Vamos. Pues Sonia, curiosamente, nos encontramos después de muchos años haciendo un proyecto de la plataforma del voluntariado, que ella estuvo colaborando, y de golpe un día nos miramos y dice, oye, tú eres... sí. Ah, pues tú eres el que me hiciste el single. Sí, temas como este. Y juntamos un montón de chavales y hicimos ese rap in Madrid primero, y que tuvo un éxito bestial. Y luego hicimos un rap in Spain y luego vino la saga ya de más gente haciendo discos de rap y demás. Pero bueno, pero fue más ruido de lo que realmente pasó, ¿o realmente se vendieron discos? Se vendieron. Sí. Vamos, yo te lo digo por los royalties. Hubo ahí, Sweet, ¿no? Fue quizás la artista que tuvo más... ¿Cómo era? Randy Yonko también tuvo bastante... Sí. O sea, la que más sobresalió yo creo que era Sweet, así a nivel tal. Y los Jungle Kiss musicalmente... era muy bueno, sí. Estaba ya... A mí me gustaba bastante, o sea, ahí hay bastante talento que luego, bueno, se ha ido... ¿No viste la exposición que se hizo en el Museo de Ciencias Naturales hace relativamente poco? De la historia, buenísima. Se llama Todo pasó en el 84. Y era, bueno, pues habla de todo ese hip hop primigenio, de tal, del hipijo, de todo esto tal, y muy chula, pues te hubiese encantado. Y sí, sobre todo por eso, porque, o sea, si la gente conocer lo del hipijo del Randy Yonko y tal, y el Sabes que te quiero de verdad, de Sweet, o sea, la verdad es que eran temas... Y en aquella época que esos sonidos y esas movidas pues las manejábamos porque los ritmos los teníamos nosotros, o sea, teníamos lo que son los beats que trabajábamos y no estaban al alcance, ¿no? Eran pues, discos y demás que manejábamos nosotros en la discoteca. Pedro creo que estaba entonces en Aire, concretamente, y yo estaba ahí en el O, y bueno, recibíamos mucha música y recibíamos música de este estilo. Y Álvaro de Torres, que fue en la R, fue un poco el que nos juntó y esto de a que no me hacéis un disco de rap. Y me acuerdo de Miguel, tengo mucho cariño porque nos ayudó al scouting de localizar estos tipos, que imagínate, o sea, del barrio 100%. Totalmente. Era muy auténtico, ¿eh? Totalmente. Y cámara enloquecido. Iba con su coche ahí grafiteado, sí. Y luego todo el boom de Rebeldes sin Pausa os da también pie que también salís como artistas, ¿no? Hacéis un disco de recopilatorio con colaboraciones, ¿no? Que llegáis a ser número 1, producido por Arthur Baker. Sí, nos fuimos a Nueva York, porque en estas visitas que te comentaba a lo Madrid, pues un día vino Arthur Baker y tal, digo, oye, que tengo un grupito aquí, me lo llevé al estudio, joder, qué interesante y tal. Pues venga, os remezclo un tema, y nos fuimos a Nueva York. Y lo primero que hicimos es dormirnos en el estudio. O sea, esto es la primera. Digo, joder, de verdad, con el jet lag aquí muertos. Pero ¿Colaboraciones con gente de allí, artistas de americanos, voces? No, la verdad es que eran todos españoles. Estaba allí, joder, la memoria. Víctor Coyote, qué bueno. Rafa de la Unión, estaban Azúcar Moreno, que nosotros ya habíamos hecho los primeros remixes de Azúcar Moreno, estaba Manolo Sanlúcar, era un mix de colaboraciones, y la verdad es que el disco, que recuerdo que lo hicimos con Adrián, Adrián Bogel, era como un mix de sonidos y demás, cosa que ahora hubiera sido normal, pero que entonces era como... ¿Qué es esto? Sí. Pero igual, yo lo tengo ahí, de vez en cuando
lo escucho y digo, esto es un pepino, o sea, eran colaboraciones, entonces no existía este ¿Está en rollo. plataformas digitales el disco? Pues creo que no, fíjate, me parece que no. Esto era CBS. Que o sea, sea, el tanto catálogo ahí. Sí. Bueno, y también empiezas tú con tu aventura discográfica, montas un sello, ¿no? Weekend, con otros socios y ya enfocado directamente a la... Sí, ya era a la electrónica. electrónica pura y dura. Ahí vimos, porque teníamos con unos socios una distribuidora de música de importación, Level, y ahí vemos... que era una distribuidora de Maxis y Mobil. Exacto, Level Records, estaban las tiendas aquí. Sí. Y ahí ya decidimos, ahí vimos el negocio, que la electrónica ya empezaba a sobresalir, se empezaba a vender, ¿no? Y montamos Weekend, del cual, pues por ejemplo, salió Wally, Cucho, artistas ahí. Una de las primeras remezclas que hizo Wally para Guetta salía de ahí, de Weekend, ¿sabes? O sea, nosotros luego yo publiqué a una aventura que hicieron Wally y Cucho, se llamaban San Francisco Mouse, en el año 98, una cosa así, que era cuando el boom del drum and bass y tal. Sí, es verdad. Disco. Pues estos empezaron ahí porque teníamos un mini estudio y empezaron ahí a cacharrear con los instrumentos y demás, y la verdad que bueno, se quedó ahí un poco en tierra de nadie el sello, pero tuvimos ahí bastante Ni te acuerdas cuántas referencias tuviste ni nada. No era yo el que estaba al cabo de... Yo era el que la liaba, ¿no? Y se sacaba tal, y venga, vamos a sacar, porque además en esa época trabajamos ya con marcas y patrocinadores y no sé, esto pues nos patrocinó alguien. Ahora no recuerdo quién, nos ayudó a lanzar el sello y la verdad que tuvo mucha repercusión, y por ahí hay gente que guarda como reliquia, ¿no? En los primeros singles estos de Weekend, ¿no? Y ahí está el amigo Wally y el amigo Cucho. Y en ese momento ves también un poco, ya empiezas también, bueno, el tema me imagino que al final de la fusión de la experiencia de la noche, de las giras, tal, la opción de empezar de promotor y de montar incluso, ¿no? Porque me ha sorprendido que incluso los primeros conciertos de Radio 3, ¿no? Los montáis vosotros. Sí. Una compañía que se llama Telpier. Correcto, pues ahí empiezo mi primera aventura, ¿no? Que empezamos a montar, pues eso fue en Madrid, los primeros conciertos de Radio 3. Entonces eran con Rafa Bitbol. Estaba en Radio 3 y empezamos a montar ahí las primeras movidas así de multiconcierto y demás. Entonces no se estiraba lo del festival. Y programas de televisión, ¿no? La Quinta Marcha y cosas así. Sí, igual. Hicimos Ponte las pilas y La Quinta Marcha como codirectores Claro, es que como hay mucha gente joven que escucha que no ha conocido desgraciadamente esa televisión musical, claro, eran programas donde se hacían actuaciones en directo, donde claro, tenían una producción pues como podría ser un festival al final, ¿no? O sea, tenían una superproducción. Entonces, o sea, yo creo que ahora no hay mucho programa, no hay ninguno musical en la tele, y esto era Televisión Española en el caso de Ponte las pilas. Exacto. El otro era Telecinco, pero teníamos una superproducción y bandas que traíamos entonces que eran muy conocidas y que sonaban muchísimo en el mundo de las discotecas, de los clubs, pero claro, y en las radios, pero nadie las conocía, y entonces pues nosotros traíamos todos estos éxitos de Roza, o sea, los éxitos que había entonces de las grandes música electrónica y música disco y demás, y lo traíamos ahí a la tele, que la gente pues... Y Ponte las pilas, de hecho, en cachitos, esto sale mogollón de historias ahí de este programa. La verdad que tengo un buen recuerdo de ello. Y activas una historia que son los conciertos de Movistar, que la verdad es que fue bastante pionero. Evidentemente siempre el tema del patrocinio ha estado ahí, ¿no? Pero al final rompe un poco lo que es el patrocinio estándar de Coca-Cola, te trae tales conciertos, y ya la marca
implica también una activación, ¿no? ¿Cómo surge el momento Movistar y de repente, bueno, aquí estuvo el Ciervo hablando por un lado, luego en la segunda etapa Gonzalo López, pero en tu caso, ¿cómo llegas a Movistar y cómo surge la opción de convencer a una marca de telefonía de que entre la música? ¿Cómo entró? Pues nosotros ya habíamos tenido... Como has comentado anteriormente, habíamos tenido experiencias del Coca-Cola Presenta, ¿no? Sí. En el caso de las fiestas, por ejemplo, las giras de Mecano, o había habido. Cuando creamos la agencia, dijimos, tenemos que innovar en este campo del patrocinio, ¿no? Tenemos que involucrar, porque las marcas estaban como estáticas, ¿no? Sí. Al final ponían su chapa, como decías, y no hacían nada, ¿no? Entonces llegamos a Movistar por primera vez y les expusimos, oye, mira, tú estás comenzando y porque eran los principios de Movistar y hay un tema de captación, pues vamos a involucrar a que la gente conozca la marca, sepa de que la marca os tenéis que involucrar de tal manera que la gente que sean los clientes vuestros tengan un acceso especial, o sea, unas historias de colaboración que hasta entonces simplemente era pongo mi dinero, pongo una marca y no. En este caso, Movistar activó muchísimas campañas y muchísimas activaciones para la gente para que pudieran tener acceso. Y fueron realmente los primeros festivales, por llamarlo de alguna manera, porque juntábamos ahí 3-4 bandas y hacíamos eventos muy grandes, o sea, en San Jordi, Palacio de Deportes y giras por toda España. Pero era la manera de involucrar a una marca y que la marca se involucrase, pues de golpe veías los primeras zonas VIP, no sé si estuviste en alguna, ¿no? De estas, y era como... La gente alucinaba y de golpe era como, ¡oh, comida! ¿Sabes? ¿Y esto qué es? Y los han de ver gratis y tal. Y una decoración estupenda, o sea... Era como dar un paso más en el mundo del patrocinio con este tema de Movistar. Estuvimos bastante tiempo trabajando con ellos muy estrechamente, ¿sabes? Con esto. Y también trabajáis eso, bueno, Heineken, que también en ese momento activa. Fue Fortuna, Full Music, esto, en la época de que el tabaco, yo me acuerdo que hicimos un montón de cosas con Camel. Claro, ahora sí, claro. Es inviable, claro, el tabaco era una de sus pocas opciones en ese momento de... Nosotros trajimos a Bon Jovi con Fortuna. A Bon Jovi con Fortuna. Y tuvimos la fortuna de poner la cara del grupo de los Bon Jovi en el paquete de tabaco. Que cuando vino el manager, menos mal que no hay redes sociales en aquella época, claro. No había... Cuando llegó el manager... O sea, el paquete que se comercializaba en los estancos. Ostras. Con la foto de... Sí, donde aparece un cadáver ahora. Sí, que sí, exacto. Si esto hubiese habido... Me decía, menos mal que esto en Estados Unidos no se va a ver, pero esto como es... O sea, el tipo flipaba, ¿no? Pero igual era una movida de activación bastante potente. Ahí también hicimos cosas con el canto, hicimos cosas con varias bandas más, pero la más potente fue en La Peineta, el concierto de Bon Jovi, que encima el tipo fue el día que más alergia tenía de su vida como alérgico y tuvimos que tener un médico detrás del escenario cada canción. Con un antihistamínico. Con un antihistamínico pinchando. Eran los 15-20 segundos más largos de mi vida, ¿sabes? Pero bueno, anécdotas mil, la verdad. Bueno, y en 2002 llega Operación Triunfo, que se bate el récord. Bueno, por un lado es el éxito que ya todos conocemos y que se ha hablado aquí por activa y por pasiva del programa de televisión, pero también implica una gira y el récord de venta de tickets más espectacular que había habido hasta ese momento, ¿no? Entonces no conocemos, o sea, entonces había grandes, por supuesto, antes que nosotros ha habido grandes conciertos, pero bueno, siempre eran, pues venían los Rolling o hacían 1 o 2 estadios o tal, pero de golpe hacer 30 estadios así de golpe y salir a la venta y vender esa cantidad de entradas, no había existido nada. O sea, recuerdo esa mañana pues vendíamos en el Corte Inglés, los Corte Inglés atestados de gente con colas. Claro, estamos hablando había que ir a comprarlo allí, no había venta, tal. Estaba el internet. Claro. Y llamándonos, esto es una locura y tal. O sea, fue la verdad que
nos sobrepasó a todos, pero bueno, ahí que nos quite lo bailado. Claro. Hicimos la producción de todos esos conciertos con todos esos... Y fue éxito absoluto en todas las convocatorias, en todos los... Llenamos 2 Bernabéus. Madre de Dios. Podríamos haber llenado 4. O sea, sí. ¿Sabes qué pasa? Que esto estaba tan... Operación Triunfo 1 entró tanto en la sociedad española que veías a gente que no sabía lo que iba, sí, ¿no? Yo me cruzaba con gente por ahí en los sitios y tal y... ¿Qué haces? ¿Esto qué es? ¿Dónde se ve? Pues hay un escenario, señora. O sea, que la gente iba al evento, al acontecimiento, porque yo creo que se convirtió en algo social, algo nuestro, algo del público. Entonces yo creo que la gente, más allá de comprar la entrada por ver un espectáculo, era yo quiero participar de esto que estoy viendo en la televisión, ¿no? Se convirtió más en ese fenómeno. Y a nivel empresa, pues fue como un boom. O sea, pasamos a montar este pedazo de gira de estadios en 4 meses y la verdad que fue todos llenos, un éxito brutal y con millones de anécdotas porque la gente, pues eso, se volvía loca. O sea, tenía un fanatismo a un nivel exagerado. Y también trabajar de manera estrecha con los artistas, ¿no? También, o sea, no solamente es montar, digamos, eso, sino que, bueno, que también, de hecho, hay una dirección artística y clara en ese momento, ¿no? Con sobre todo, bueno, al final que el gran triunfador, ¿no? Que ha sido Bisbal, ¿no? Sí, empecé, o sea, después de la gira a trabajar con Bisbal, su primera gira, y con algún artista más de OT, con Manuel Carrasco también, que fue de OT2, también empezamos a trabajar su carrera, y la experiencia, te digo, que es que habría que ver realmente cómo fue todo por dentro, y cierto es que los tipos estos de la trinca eran unos fenómenos. Sí. O sea, tenían muy claro el rollo del entretenimiento. Sí. ¿Sabes? Y no solamente aquí, bueno, pues sí, se ha hablado y tal sobre el rollo, que también lo que supuso, más allá de lo artístico, no artístico, pues también que incluso en ese momento, que era cuando empezaba ya el formato a cambiar, la forma de consumir música y tal, que se vendieron tantísimos discos de Operación Triunfo que aquí las ventas generales no bajaban nunca, claro, era el rollo de no, en este país la piratería no afecta, pero claro, también por otro lado se estaban vendiendo muchos discos a niños que tampoco sabían muy bien lo que compraban. Simplemente lo compraban por tener la foto, claro. Era muy curioso y se vendían semanalmente, yo qué sé, unas cantidades brutales de CDs, pero era simplemente la primera gala, el no sé qué. Por tenerlo, ¿sabes? Pero lo que te decía, que yo y aprendí mucho, una parte importantísima, y por supuesto ahí salió de la cabeza de estos tipos que de ellos yo la verdad que aprendí bastante porque tenían muy claro lo que era entretenimiento, ¿sabes? Sí, claro. O sea, yo de hecho me metía en la cabina con ellos cuando hacían el programa para ver cómo circulaba su cabeza de este fuera, este tal, este quita, este cambia, ahora tal, ¿sabes? O sea, cómo vivir de dentro ese programa que estaba teniendo tanto éxito. Yo quería saber realmente, no estar ahí, porque me tocó de jurado alguna vez también. Qué horror. Yo eché a Bustamante, sí. Creo que tengo una camiseta por ahí que pone yo eché a Bustamante, que me causó muchos problemas esto en la vida y de mi familia. Pero tenía que vivir de dentro porque ese fenómeno, ¿no? Es decir, a ver, esto fuera porque está ocurriendo. Y la verdad que de esas dos cabezas salía... Total. Cada segundo no había nada a la improvisación, ¿sabes? Eran unas máquinas. La verdad que enhorabuena porque la verdad que los tipos, chapó, lo que crearon. Totalmente. Bueno, en el 2000 también comienzas lo que es tu agencia, tu compañía con la que sigues trabajando, la marca, ¿no? Que es la LA Rock Entertainment, donde, bueno, también ha sido una agencia de management, ¿no? Sí, la montamos realmente para el Canto del Loco, que fue en el año justo que empezamos a trabajar con el canto, y realmente se montó con esa idea de que es el primer éxito del Canto del Loco, ¿no? De empezar el management con el Canto del Loco, que realmente entonces todavía el canto no
En el 2000 no había arrancado, porque hicimos un primer disco y un segundo. Ese disco en directo, ¿no? En la sala Caracol había una cosa Sí, así, hicimos ahí, pero hasta la madre de José eso no empezó a pegar el boom que pegó. Pero realmente la agencia nace con ese espíritu de empezar el management, arranca con el canto y muchas bandas más que empezamos ahí, Quinta Estación, Melón, muchísimos artistas más que pasan por la agencia. Y de ahí ya empezamos un poco a hacer, aparte del management, la promotora, ¿no? A ser no solamente management de artistas, sino organizar giras, tal. Sí, sí. Exacto, ahí estuvimos también con Calle 13. La verdad que tuvimos bastantes experiencias con muchos artistas. Qué bueno. Muy buenos, además. Bueno, y en el 2002 también empiezas a colaborar con Coca-Cola, es la gran compañía que siempre ha apostado por la música y sigue haciéndolo. Y bueno, entre otras cosas, generáis el Coca-Cola Music Experience, que sigue siendo ahora, yo creo que sigue siendo el evento bandera de la marca, y el Better World, entre otros. ¿Cómo es trabajar con una empresa como Coca-Cola tan bestia? Pues igual, o sea, cuando trabajas, como te comentaba anteriormente, con la gente de La Trinca o con empresas así, con gente con tanto talento, es muy satisfactorio porque aprendes mucho. O sea, al final, la gente que entonces, cuando empezó el equipo de Coca-Cola a trabajar y a crear el Coca-Cola Music Experience, que era un germen muy pequeñito, empezamos a hacer cosas muy, muy pequeñas y con ese el rollo de llegar al fan, llegar a esto y que el fan conozca al artista, o sea, nacía con ese espíritu, pues dices, ves a la gente ahí como Coca-Cola, los grandes, pero es gente que tenía sabía tan bien hacer su trabajo que tú cogías mucho de lo que ellos... O sea, aprendías muchas cosas de lo que ellos daban a nivel de marketing, a nivel de publicidad, y a ti te dejaban hacer, porque al final era como, oye, vosotros sois los que más sabéis de marketing, los que más sabéis de publicidad y de vender Coca-Colas, pero dejarnos que, mira, este artista que se llama tal, ya verás cómo va a hacer esto y va a ser un boom y tal. Y eso fue un poco la colaboración, ¿no? El poderles acercar a artistas que iban a crear un fandom grande. Sí, pero por supuesto, pero claro, también es el rollo no de estas marcas, porque bueno, Movistar, por ejemplo, hablábamos antes, ellos apuestan pues en una forma de dinamizar la marca, ¿no? Tal. Pero el caso Coca-Cola, o sea, implica, bueno, pues ellos tienen pasta para tal, esto, tal, pero claro, todo lo que conlleva también, o sea, montar un espectáculo de estas dimensiones o un evento de estas dimensiones, implica también que si algo falla, al final les va a afectar a ellos como marca. No es que les vaya a afectar a una inversión, pues, por ejemplo, los de La Trinca, ¿no? Que su programa les sale bien o mal, tal, aquí tal, o sea, que son muchos los matices que hay que cuidar también, ¿no? O sea, que evidentemente la confianza de la marca es imprescindible, pero que me imagino, no sé, yo he hecho alguna cosa con Disney y no pienso volver a hacerlo en la vida, mira, porque es cara de ello también, ¿no? ¡Ay, mamá! No, por eso que es que... Estoy yo ahora con Disney, el pianista. Que es importante, ¿no? Que al final, joder, que son muchos los factores que... Sí, por eso creo que la gente que durante este tiempo ha estado y está al cargo de Coca-Cola y de este proyecto saben y conocen que puede ocurrir eso, pero tienen el riesgo muy, muy medido. Al final... Evidentemente, o sea, puede un artista cancelar, que les ha pasado por que se ponga malo, o pueden ocurrir mil cosas, ¿sabes? No. Pero forma todo parte del entretenimiento, ¿sabes? Al final, ¿no? Si lo tomas como tal, es que nosotros mañana pues, puede ocurrir cualquier cosa, ¿sabes? Claro. Tal, pero si lo sabes y sabes tienes el riesgo asumido de algún modo, pero que los beneficios son mayores, ¿no? Claro, sí. Que esto. Pero lo conocen, y saben, pero digamos que el factor importante es que lo conocen, saben dónde están y conocen perfectamente cómo funciona el show, ¿no? De algún modo. Y bueno, y amigo de retos potentes, ¿no? Como esa fiesta de Cadena 100, ¿no?
en nuestro añorado Vicente Calderón. Todavía no lo hemos dicho, que aquí tenemos a un gran profesional, pero sobre todo a un gran atlético, que siempre es un honor recibirlos aquí, bajo la mirada de Luis Aragonés, siempre presente, o Alfonso Santiesteban, gran atlético. Sí. ¿Cómo se afronta llenar un estadio como el Vicente Calderón, o de eso, al final, con una fanbase, hablabas antes, de fans, ¿no? Pues veníamos haciendo lo que eran las fiestas de Cadena 100 en el Wizzing, Palacio de Deportes y demás. Y bueno, llegó una fecha significativa y ahí un poco expusimos, oye, ha llegado un momento en el que tiene que haber un paso adelante, ¿no? La competencia ya lo había hecho en su momento y era como ese momento de presentar, oye, nosotros también podemos estar a esa altura, ¿no? Y la verdad, creamos un proyecto a nivel estructura que fue fantástico y que, bueno, pues estuvieron los grandes artistas españoles. Era una gala de estas de una canción por artista, ¿no? Realmente eran medios conciertos. Vale. Y en medio pues hicimos muchas estructuras ahí para que todo fuese muy ligado, porque una de las características desde el minuto 1 es que en estas galas nunca se para, siempre hay música, entonces en esta pues igual había juegos de telones con grupos que entraban, salían, escenarios que subían y bajaban y tal. Montamos, la verdad, en aquella época un reto bastante gordo y llenamos el estadio pues con Alejandro, con Estopa, con Dani, con los grandes artistas, que era, la verdad, celebrar ese aniversario de la radio como Dios manda. La curiosidad ha pasado a que yo hice esa y mi hija ha hecho la última. ¿Ah, sí? Qué bueno. Ha pasado de generaciones. Ella está ahora en el Metropolitano. El Metropolitano, sí. Qué bueno. Qué curioso que 25 años después qué bien. hemos pasado el testigo de padre a hija y en territorio rojiblanco. Ahí está. siempre, como tiene que ser. Muy bien. Volviendo al mundo de las marcas, y mira, las marcas, en este caso del tabaco, activas, ¿no? Pones eres parte del equipo que lanzan y promocionan ese espacio que fue fantástico, que a mí me encantó, el Chesterfield Café, en el que he visto grandes conciertos. Además era un espacio muy contenido, muy cuco. No sé luego lo que pasó ni lo que no pasó, porque luego dio bandazos y se hizo medio restaurante y tal. ¿Cómo también eso, con qué propósito se hace una sala en Madrid en ese momento y para un aforo contenido, ¿no? Sí, muy, muy contenido, porque realmente lo máximo que hemos llegado a meter ahí son 600 personas, o sea, no... Y bien apretaditos. En un escenario mínimo. Pero ahí ha estado Bryan Adams, ha estado Alanis Morissette, ha estado Selena Gómez. Pues nace, pues esto, de esta inquietud que tenemos en la agencia, y empezamos a hablar con marcas para decirles, oye, a ver, tú evidentemente en esas limitaciones que podías tener con el tabaco, pues nosotros le dijimos, una manera de acercar es creando tu propia marca, tu propio café. Y nosotros fuimos los que creamos, no la parte hostelera, que era una parte de un hostelero, pero nosotros hicimos toda la parte organizativa del contenido, ¿no? Que era lo importante, y era como, ostras, pero no es una manera de asociación, porque al final tú no pones la cara de Bryan Adams al lado del paquete de Chesterfield, sino que al final la gente voy a ver al Chesterfield Café, a Bryan Adams o a X, o sea, ha habido... Hicimos como 200 shows ahí en ese sitio. Igual fue una idea de acercar a una marca de tabaco para que... Estamos hablando de un momento que se podía fumar, además, claro, viendo el concierto. Claro. Mucho. Pero que era la mejor manera, ¿no? Porque tú de un modo normal no estabas poniendo, no estabas asociando y no estabas diciendo pongo la etiqueta aquí del Chester en la gira de este o de otro, sino que el tipo está en tu marca, ¿sabes? Claro. Está tocando dentro de tu marca y la gente va a tu sitio a ver la marca. Eso fue otro
otra de las cosas que creamos en esa época, que tenemos tan brillante, con tantas marcas alrededor, ¿sabes? Porque también, pues en su día ahí, no te lo he comentado, pero hicimos cosas para Marlboro, hemos hecho cosas para muchas marcas más, todas siempre ligadas a la música y siempre buscando un lado de quitar eso. Siempre he huido del rollo de dame dinero por poner una etiqueta en un porque no es beneficio ni para nosotros como promotores ni para la marca, no saca ningún beneficio. No, y hombre, está bien nada más bajo ese paraguas desarrollar proyectos, ¿no? Por ejemplo, eso, también ayudaste a la implantación del plan B de Valentine's, que bueno, nosotros sacamos el disco y vendimos muchísimos discos cuando ya no se vendían demasiados discos de Carlos Jean, ¿no? Que al final fue una aventura, bueno, que duró lo que duró, pero bueno, fue muy interesante. Ahí me junté con un equipo brillantísimo, ¿eh? O sea, que todavía uno muy atlético, Paco Recuero, con otros amigos que estaban ahí en el Eduardo Lazcano y un grupo de gente como Carlos Jean y demás, que desde dentro, yo trabajaba como asesor de la marca en Pernod, pues creamos eso y creamos los premios 40 principales, que estuvieron durante 8 años ahí, que todavía añoran. Porque es otra de las cosas que mira, hablando con Vicent, que me lo encontré en México el otro día, viendo a Rosalía ahí en el Zócalo, pues me decía, joder, es que con Valentine's había como un espíritu de patrocinador vivo, ¿sabes? Hacíamos mogollón de cosas, o sea, nos adelantábamos a cosas que luego al año siguiente veías en los MTVs o veías en grandes premios y tal, ¿no? O sea, siempre estábamos ahí maquinando y nos daban pie a poder hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, era un patrocinio muy, muy activo y desde la marca yo creo que se hicieron muchísimas cosas, tanto el Plan B como los premios 40, como varias acciones con música dentro de la marca. Y si ahora preguntas, que ya no está porque hacen cosas residuales y tal, pero si tú preguntas ahora y sigues haciendo un estudio en la calle de marcas asociadas a música, estará Coca-Cola y estará Valentine's. Sí. En la historia la gente le queda en la cabeza, ¿sabes? Cuando has hecho este tipo de cosas, no has puesto el logotipo en un cartel. Totalmente. O luego, por ejemplo, la acción con Orange también para los chavales, ¿no? O sea, también trabajar a un público joven. Pues otro invento, sí. Landerenti. Pues esto nace un poco también porque mi hija no podía entrar a los conciertos, le gustaba mucho y era pequeña y digo, joder, pues aquí tenemos que arreglar este asunto, ¿no? Y bueno, ahí con Flavio creamos una cosa que se llama Andereitin, que era, bueno, poder abrir a cierto tipo de música que había en esa época, ¿no? Así como muy puncarrilla, abrirle al público menor de 18 años a las salas, ¿no? Nos costó un poco, luego vino el tema legal, que ya se podía, pero ahí nos juntamos con Orange y le explicamos, oye, mira, tú estás buscando este público para crear una y nosotros tenemos un proyecto muy interesante para ayudar a que la gente... Entonces la gente veía que esa marca les ayudaba de algún modo a entrar a la Riviera o a tal sitio. Se hacían salas y se retiraba el alcohol, me imagino. Y... Quitamos el alcohol, que nos costaba un pastizal. Quitar el alcohol y demás. Y creamos un montón de conciertos y incluso un festival. Trajimos a Katy Perry. En uno de los festivales y bueno, Katy Perry y más bandas así súper conocidas que hicimos y siempre bajo digamos el auspicio de Orange muy activamente, ¿no? Porque es esto, que queríamos que ellos participasen y que el público viese que Orange les ha abierto la puerta a ver a sus Panic! At the Disco o estas bandas que entonces no traía nadie a esto. Y ahí también, en un principio, colabora Coca-Cola también. Al principio de Underrating están en el germen del Underrating. Otra de las marcas que ya, cuando abrieron las discotecas a los mayores,
acabó. Nuestra cruzada acabó en ese día, ¿sabes? Que me parece muy bien, por otro lado, porque era una manera de luchar, de decir, oye, qué absurdo que la gente que consuma música no pueda, ¿sabes? Claro. O sea, de algún modo se ha medio solucionado. Bueno, y tu multifaceta constante de eventos pequeños, grandes, de todos los tamaños, también diriges la Sala Arena San Miguel, que es este espacio dentro de Vista Alegre, que por alguna razón nunca ha terminado de explotar. ¿Por qué? ¿Por problemas de derecho? No, la verdad es que, bueno, ahí el recinto sigue, evidentemente. Sí. De hecho, estuve hace poco viendo a Bring Me the Horizon en la Sala Grande y me lo comentaron, que siguen haciendo cosas. No te puedo decir, la verdad, cuál es el motivo. ¿Solamente se utiliza de sala de conciertos o también es yo creo que lo usan ahora más para eventos y vale. cosas de ese estilo y tal. Pero a mí la sala me gustaba mucho, ¿sabes? De hecho, tenía un formato que hicimos ahí bastantes bandas y tal durante un par de años. Pero bueno, dejó de funcionar. Y el recinto grande sigue funcionando. Sí, lo sé, que lo dirige Daniel Abosé, tal, sí. Estuve viendo a estos chicos Bring Me the Horizon hace poco. Sí, pues la sala esa es que yo estuve, justo cuando estuve reunido con la familia que eran los dueños de la plaza, que vivían precisamente ahí en la calle Serrano, donde está ahora Juan y Begoña. Exactamente. Sí. Estuve con ellos. Estuve viéndolo cuando era todavía el Hospitality del, pues creo que era el Real Madrid, ¿no? El que jugaba ahí, o del Estudiante. Sí. Jugaban ambos, yo creo, Madrid y Estudiantes. Yo los aprecio muchísimo a Juan y Begoña, porque, ya te digo, empezamos con ellos este proyecto también. Y bueno, pues la verdad te digo que estuvimos un tiempo, hicimos bastantes conciertos, tanto en la Sala Grande como porque, bueno, en la Grande llegamos a hacer algunos Movistar también, que ahí tuvimos a Maná, ahí tuvimos a Bryan Adams y... la sala está muy bien, aparte es un aforo como muy necesario, ¿no? Entre una sala, entre una Riviera y un Wizzing, ¿no? Claro. Y bueno, hablábamos antes de la locura que supuso Operación Triunfo, otra locura en otra dimensión, pero también sorprendente, cuanto menos, Cantajuegos. Pues sí, aunque la gente... Los que hemos tenido hijos, y lo hemos sufrido, y yo en dos generaciones distintas, o sea, cuando ya creía me había librado de Cantajuegos con el mayor, llegó el siguiente y me lo comí también, o sea... Cantajuegos, Pues la verdad es que es... un inventazo, ¿no? Además, es el barato, ¿no? El gran proyecto de la familia Zeidman, de Pedro, de Matías. Pues yo llevo muchísimos años colaborando con ellos y ¿sabes lo interesante? Y mira, ahora venimos de estar con Cantajuegos en México y por ahí. Que son también exitazos. Claro, porque tienen una dimensión en YouTube muy grande y de hecho fueron el artista más grande de Sony a nivel de venta de DVDs durante una época. Y es el punto pedagógico, o sea, la diferencia entre muchos infantiles que hay, que manejamos y que manejan y que vienen, pues los Disney, los tal, los cual, que al final, o sea, Cantajuegos sigue estando ahí porque es un proyecto pedagógico y que sigue pensando en los niños, ¿sabes? O sea, y cada canción, cada vídeo, cada coreografía y cada cosa que hacen, la hacen de esa medida. No lo hacen con idea de vamos a seguir aquí metiendo contenido, sino que ese contenido se hace con idea. Y es una de las claves del éxito, de estar ahí ya cerca de 15 años con esto. Y girando con más de 100 y pico conciertos al año. O sea, que hablas de bandas que dicen, yo he hecho tanto, digo, sí, pero Cantajuegos ha hecho 150 shows, ¿sabes? O sea, que dime a ver qué banda española te hace... Y dobletes, porque en este caso son dobletes. Claro. En algún caso tripletes, ¿no? Bueno, y ahora después desde Lea Rock sigues a día de hoy pues produciendo y generando cientos de eventos, shows, el Universal Music Festival en el Teatro Real, que bueno, ya va por la tercera edición, ¿no? Esta es la octava. La octava ya. Vale, la octava. Vale.
Y luego, bueno, pues también Live en las ventas, bueno, pues... Este es un proyecto nuevo que hemos empezado el año pasado, que es Live las ventas... Al aire libre, o sea, ahora... Es la parte cubierta. El o sea, invernadero es lo que llamaban. Sí, con lo que llamaban antiguamente. Hemos tratado de este año y ya para el año próximo y los siguientes, crear ese espacio, pero lo hemos conseguido que los artistas y el público se sientan cómodos en un espacio como las ventas, ¿no? Y la carpa es una maravilla. Yeah. Y bueno, tenemos una programación ya preparada muy interesante para... Estamos hablando de 2.000 personas, ¿no? Lo que cabe más sí, o menos, 2.500 personas. 2.500, vale. El formato. Y acaba cuando empieza la Feria Taurina. Justo en octubre, o sea, la última empieza en octubre corrida es el 12. Y acaba en marzo. En marzo. Y ahí está la carpa, porque justo en ese periodo no hay corridas. Y trabajando esto junto con Nautalia y Concert Music, estamos creando un espacio que realmente el público pues se sienta cómodo a la hora de pedir las copas, que no tengas miles de vasos en el suelo, o sea, una serie de detalles al final que dices, bueno, ¿cómo marco yo la diferencia de un local X, voy a poner la Riviera o el otro, o el X, con nosotros? Pues tenemos que marcar la diferencia dando un servicio mejor, ¿sabes? Tanto de camareros como de seguridad, como de equipo de sonido, pues estamos con Fluge, y vídeo, todo un poco es... queremos, la verdad, que la experiencia tanto del artista como del público sea diferencial, ¿no? Totalmente. Y por eso estamos ahí. Otro de los proyectos que llevo también 8 años es en Fuengirola con el Mare Nostrum. Ahí gestionando el recinto con también otro equipo de gente fantástico. Hemos empezado con Fulanita Fest la semana pasada y este fin de semana tenemos a Pablo Alborán y ya tenemos ahí a 60 conciertos nada más y nada menos, entre ellos Robbie Williams el día 15 de junio ahí, deseando verlo porque la verdad es que es uno de mis artistas icono y no lo he visto nunca, ¿sabes? O sea, y tengo ganas de verlo al tipo. Bueno. Pues nada, seguro se nos han escapado un montón de cosas, seguro, pero vamos, es absolutamente trepidante, una carrera admirable y sobre todo, bueno, lo más... Vuelvo a decir admirable es que todavía se te ven entusiasmo en los ojos, en la mirada y metiéndome con ganas en todo lo que en todo. Ahora mismo acabamos de firmar que hemos anunciado hace escasas semanas el festival de K-pop en nuestro estadio. Sí. Y con un éxito que alucinante. Va a ser un llenazo. Sí. O sea, yo no conozco ninguno de los grupos, pero hay un movimiento, o sea, es esto, estar siempre un poco esta corriente, por ejemplo, del K-pop, estaba viendo que viene fuerte y tal, y que hay una base de fans importantísima. Y ha sido anunciar y está ya casi el... No me pilla caliente porque estuve en Corea hace 3 semanas. O sea, qué bueno. Ya te contaré. Pues, ¿sabes que es el 5% del Producto Interior Bruto de Corea lo produce el K-pop? Sí. Suena en el avión cuando aterrizas, suena K-pop. Y está todo lleno de imágenes de tal y de merchandising. Y justo coincidió el día que llegamos que se había suicidado uno. Bueno, se suicida uno cada 2 meses. Y claro, está el país en convulsión total. Pues es una de las bandas que viene es esta, una de con una baja. ¿Sabes? Con una pequeña baja. Pero siempre lo que decías, estamos... Y estoy con, pues esto, ahora me he reunido antes de estar contigo con un artista novel, que o sea, es como siempre estando, ¿no? Y los chicos, por ejemplo, que tenemos ahí en programación de las ventas se ríen mucho conmigo porque me hablan de artistas así súper nuevos y tal, a ver si me pillan, ¿no? Siempre están como, oye, a este tal, sí, no, este tal, no sé qué, Peso Pluma, sí, tal, no sé qué, tal. Joder, tío, tiene 62 tacos y digo, pues es que estoy ahí todo el día. Qué guay. No, hombre, y aparte yo creo que es lo estimulante. A mí siempre cuando dicen, no, es que ahora las majors tienes que tener para llegar ahí con una maqueta 10.000 seguidores, no sé qué y tal, y con no sé cuántos escuchas en Spotify. Y yo siempre lo digo, a mí lo que más me emociona es intentar empezar a trabajar con alguien que tiene
10 escuchas al mes. O sea, que esa es la manera de crecer. Yo creo que es la misma fórmula que utilizo yo y el mantenernos así, claro, o sea, es decir, con la ilusión de van a salir cosas nuevas, quiero meterme en negocios nuevos, quiero aprender cosas nuevas y aprender siempre de gente. O sea, que yo encantado y gracias por estar aquí. No, de verdad, muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer. Igualmente. Gracias. Bueno, se me olvida una pregunta que si no me matan... ¿Quiénes han sido tus grandes referentes en la industria? ¿De quién has aprendido más? Si tuvieras que buena pregunta. Pues de Cámara mucho, de José María mucho, la verdad. Luego, o sea, es que no son de esta... No, claro, no, al final... hornada. Adrián era un tipo que también aprendí muchísimo porque... Le daba al negocio le daba un tono muy especial, ¿no? Igual era un poco como lo que estamos hablando, siempre estaba ahí como investigando, ¿no? No iba a lo fácil lo tenían ya los Julio Iglesias y todo eso lo tenían, pero siempre apostaban, ¿sabes? Gente como te comentaba antes, como Álvaro de Torres, o sea, la gente un poco joder. Bueno, has nombrado un montón de gente fantástica, también la época del Plan B, Eduardo Lazcano, todo el equipo la gente está, por supuesto, o sea, Paco Recuero, la gente Eduardo Lazcano. Jesús López en su momento también nos ayudó mucho y le tengo muchísimo cariño porque también el momento que estaba aquí en la discográfica con el tema de por ejemplo, los mixes y demás, nos ayudó mucho. El fantástico Carlos López. Joder, hice un megamix con él que vendió 3 millones de copias. Joder. De Modern Talking. Y dice, toma, tío, este talón. Y yo empecé a ver números ahí, me empecé a marear, digo, de Hansa, no sé si te acuerdas tú de la compañía discográfica esta alemana. Vale, sí, Hansa, claro, sí. Tal. Y me dio un talón, me dije... Esto es verdad, Carlos López, de verdad. Era un tipo muy intrépido. También le tengo mucho cariño. O sea, me vienen... son muchísimos. Me vienen muchas referencias. O sea, decirte ahora muchos nombres, ¿sabes? O sea, que... Estupendo. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias, Marcos, un auténtico placer. Cerramos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante en Subterfuge Radio, con Laura Rodríguez a los mandos técnicos y nos vamos con Alfredo el Canallita de Los Increíbles Niña Polaca. Adiós. Has escuchado Simpatía por la Industria Musical, un podcast producido por Subterfuge Radio.